Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 2C. En la víspera de la guerra. Intermedio. Una mirada al interior del imperio. El Imperio de Oriente, oficialmente Nazca Namibio Mulmeria, el Imperio Unido del Oriente, fue una de las naciones más antiguas del mundo. Su historia se remonta a siglos atrás, según cuenta la historia. Ya había sentado las bases de un imperio hace 2000 años. Sus raíces se remontan al pequeño reino de Nazca, un reino que pasó muchos años absorbiéndose y fusionándose con el reino mágico de Nambrius, seguido por la Federación Oriental de Ulmeria, para crear el imperio actual. En el trasfondo de esta conquista estaba el masivo y abrumador poderío militar que Nazca cultivó, y ahora, bajo el nombre del emperador de las Naciones Unidas, Ludora Nam al-Nazca, el imperio había disfrutado de un reinado de poder durante los últimos 2 milenios, sin permitir nunca a sus naciones anexas a rebelarse. Cada nación miembro era el vasallo total y completo del imperio, sujeto a su dominio absoluto. Así fue como Nazca Namibio Mulmeria, el Imperio Unido del Oriente, generalmente conocido como el Imperio de Oriente, operaba. Se decía que el objetivo del líder del imperio era el dominio absoluto, y eso se reflejaba en su linaje imperial ininterrumpido. Al emperador actual también se le había otorgado el nombre de Ludora. No importa cómo funcionaran las cosas en la práctica, el emperador siempre prefería el poder absoluto, según la sabiduría convencional. Los militares también adoptaron este enfoque de «el poder hace la razón», adoptando una postura única y garantizando la promoción de cualquiera que pudiera probar su poder. E incluso ahora, a medida que avanzaban los rumores entre los súbditos del imperio, la única razón por la que el imperio no había atravesado el bosque de Jura todavía, era porque todavía no estaban preparados para ello. Hace aproximadamente 350 años, el imperio intentó, y fracasó, someter a Beldora el dragón tormenta, lo que le costó una ciudad entera. Aquellos que lograron irritar a ese voluble dragón no tuvieron tiempo de arrepentirse ya que perecieron con esa ciudad. Estaba entre los más grandes de la tierra en ese momento, con una población de 100.000, una ciudad fortaleza anidada contra el lado este del bosque de Jura. El imperio había tardado un siglo en construirla como cabeza de playa para la invasión del bosque. Era una base militar, lista para expandir el territorio del imperio una vez que atravesaran Jura. Impulsados por la ambición, los líderes militares de la época idearon un plan que los llevaría más allá del bosque. Era el deseo ferviente del imperio, cultivado durante 100 años, y a pesar de su prosperidad, solo había una razón por la que soñaba con la expansión territorial, porque el emperador así lo dispuso. No hubo otro motivo, y ninguno de los ciudadanos expresó su desacuerdo. El plan avanzó sin problemas, los ejércitos del imperio se fortalecieron para demostrar su poder. Entonces, en nombre del emperador, se dio la orden de iniciar la invasión. Pero gracias a una idea tonta que se le ocurrió a un líder de escuadrón, toda la operación fue aplastada. Si vamos a atravesar el bosque de Jura de todos modos, razonó este líder, también podríamos domar a su amo. Ningún lagarto gigante va a ser una amenaza para nosotros. Fue una decisión increíblemente desacertada, y los llevó a todos a su destrucción. Lo que él y sus tropas hicieron, exactamente, nunca ha sido informado con precisión. Cualquiera que pudiera haber registrado el incidente o almacenado esos registros, se convirtió en cenizas. Y así el sueño del imperio, la ambición de su emperador, se redujo a cenizas. Eso nos trajo hasta el día de hoy. El imperio pasó mucho tiempo agachado, atendiendo las heridas que Beldora les había hecho, pero el emperador nunca dio el visto bueno para continuar con la invasión. Nunca se permitía traspasar el bosque de Jura. El poder que construyeron durante 350 años esperó pacientemente su oportunidad de rugir. Ahora dirijamos nuestra atención a la estructura política del imperio. En el imperio existe una administración política y una rama militar, las dos alas que sostienen el gobierno del emperador. El emperador sirve personalmente tanto como soberano de la administración política, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una gran cantidad de poder para que lo ejerza un individuo. Esta administración contenía una Cámara de los Lores, una legislatura poblada por la nobleza que disfrutaba de una gran cantidad de poder en la superficie. En realidad, sin embargo, a los nobles no se les dio ningún derecho a tomar decisiones. Se les otorgó prestigio e intereses creados,
pero jugaron poco más que un papel burocrático, aprobando la voluntad del emperador. Esta Cámara de los Lores era un sistema hereditario, sus miembros se convertían en lores sin necesidad de voto. No importa cuán elevadas fueran sus ambiciones personales, les era imposible obtener el poder para hacerlas realidad. Todo el territorio imperial era propiedad del emperador, quien se lo prestaba a la nobleza y les permitía administrarlo, pero nada más. La nobleza fue apoyada por equipos de funcionarios gubernamentales altamente educados. Estos fueron los burócratas que propusieron planes y políticas, con el respaldo total del emperador detrás de ellos, y posteriormente todos hicieron promesas de lealtad a su líder. Lo mismo ocurría con los militares. Dado que el emperador mismo, y no el Estado, tenía autoridad sobre ellos, era una fuerza personal de facto propiedad de él solo. Incluso las ciudades regionales anexadas por el imperio vivían bajo esta regla. Toda la propiedad privada fue confiscada y luego devuelta por el emperador. Las fuerzas de defensa que protegen estas tierras fueron prestadas de manera similar por este emperador, proporcionadas únicamente por su compasión personal. Esta política sofocó con éxito cualquier rebelión en los confines del imperio. Fue posible gracias a la abrumadora diferencia en el poder nacional. El imperio estaba dispuesto a aceptar la rendición, pero esto se produjo con la pérdida de todos los demás derechos. Cualquiera que se opusiera a esto podría esperar una purga violenta, sería completamente erradicado, asegurando que nadie albergaría ideas similares nuevamente. Así fue como se mantuvo el orden en todo el imperio. El palo y la zanahoria. Terror contra un poderío militar abrumador y seguridad garantizada al convertirse en súbdito imperial. Estas dos tácticas se manejaron minuciosamente en igual medida, preservando la paz en el imperio durante generaciones. Normalmente, sería imposible que una sola persona gobernara una nación tan grande. De hecho, mire los últimos 2000 años de historia, y no encontrará una sola ocasión en la que el gobierno del emperador haya sido cuestionado. El poder siempre se mantuvo en la cima después de cada transición. No importa cómo lo pensaras, era extraño. Si lo atribuías al gran trabajo del emperador, esencialmente significaba que era un dios, un ser más allá del reino humano. Pasamos ahora a la fuerza militar del imperio, dividida en términos generales en tres divisiones principales. La división blindada. Una fuerza de soldados mecanizados, dirigida por equipos de técnicos. Esta era una fuerza armada moderna que poseía tanques y más, simbolizando el poder tecnológico del imperio. La división de bestias mágicas. Una colección de bestias tomadas de todo el mundo, dentro y fuera del territorio del imperio. Controlar y ejercer sus poderes hizo de esta división un símbolo del poder del imperio. La división compuesta. Una colección de soldados mecanizados fuera de especificación y bestias mágicas enloquecidas incapaces de actividad grupal. Están demasiado centrados en sí mismos para funcionar como grupo, pero sus poderes son un comodín y juntos podrían convertirse en una seria amenaza. Simbolizaban el corazón del imperio, aún latiendo joven. Si las naciones occidentales dependían principalmente de las espadas y la hechicería, el enfoque del imperio en la magia y la ciencia los convirtió en los pioneros de una nueva era. La presencia de gente de otros mundos jugó un papel importante en la expansión militar del imperio. Un súbdito imperial se interesó especialmente por estos visitantes y el conocimiento cósmico que poseían. Se llamaba Gadora, un gran hechicero que sirvió en el Palacio Imperial durante muchos años, y a pesar de su aspecto marchito, era un hombre enérgico. Tenía sed de conocimiento, no solo mágico, y disfrutaba charlando con gente de otros mundos. A través de ellos, aprendió que este otro mundo también constaba de múltiples países, y a diferencia de este, los habitantes encontraron formas de superar las diferencias de opinión e idioma para vivir juntos. No había magia en ese mundo, lo que hizo que creciera y evolucionara en una dirección bastante diferente a la de este. Gadora había vivido durante mucho tiempo. Cada vez que se acercaba al final de su vida natural, usaba las artes misteriosas inventadas por él mismo, la reencarnación para resucitarse una y otra vez. Le permitió observar a los de otro mundo durante muchos años, otorgándole una gran cantidad de conocimientos e incluso el dominio de varios idiomas del otro mundo. Cada vez que aparecía un agente de otro mundo, siempre los traía y los ponía bajo su protección.
El imperio había estado recolectando más que solo bestias mágicas de todo el mundo, y Ghidorah abogó por los de otro mundo en la corte imperial, recibiendo permiso para hacer con ellos lo que quisiera. Gente de otro mundos con habilidades o conocimientos especiales eran bienvenidos en el imperio, y su población era mucho mayor que la de cualquier otra nación del mundo. Eso explicaba por qué la cultura y las características del imperio estaban tan fuertemente influenciadas por ellos. Muchas de estas personas también tenían habilidades únicas, y el imperio llevó a cabo muchas investigaciones sobre ellas. También en este aspecto, su tecnología militar se había desarrollado hasta el punto de que nadie la superaba. En el imperio, la profesión de caballero quedó obsoleta. El concepto de caballería de combate había desaparecido. En cambio, los militares adoptaron nuevas tácticas que aprovecharon su armamento modernizado. Los soldados cuyos cuerpos habían sido mecanizados eran conocidos como mecacaballeros, tratados como jugadores estrella en la batalla imperial. Estas características se desarrollaron más vívidamente en la división blindada del imperio, pero el conocimiento de otro mundo también jugó un papel en la división de bestias mágicas. La gente de otros mundos habían traído consigo el conocimiento del ADN, ácido desoxirribonucleico, una sustancia orgánica macromolecular que contenía la información genética de los seres vivos. Este conocimiento hizo posible analizar los poderes de las bestias mágicas en una escala como nunca antes, y eso se ramificó aún más en otras investigaciones. Finalmente, la división compuesta fue el hogar de una gran cantidad de poderosos de otros mundos, cada uno con sus propias habilidades únicas, y uno se burló de su fuerza de batalla bajo su propio riesgo. Fue la manipulación magistral de factores como habilidades únicas y tecnología de otro mundo, lo que permitió al imperio crear un ejército tan insuperable. No era exagerado decir que la pasión de Ghidorah por el tema había expandido la fuerza de la fuerza por sí sola. Además de las tres divisiones principales que Ghidorah ayudó a cultivar, había una fuerza paramilitar encargada de proteger al propio emperador, los guardianes imperiales, una pequeña compañía de solo 100, y una de las pocas fuerzas que quedaban que llamaban caballeros a sus miembros. El observador desinformado asumiría que esta costumbre es una reliquia de la antigüedad, pero ese no fue el caso. Después de todo, los caballeros imperiales que componían esta tropa eran lo mejor de lo mejor, cuidadosamente seleccionados entre aquellos que estaban por encima de la manada en cada división. Algunos eran de otro mundo, incluso demostrando que el imperio no discriminaba por linaje o lugar de nacimiento. Hasta el final, el lema del imperio fue "El poder hace el derecho", y no había mejor evidencia de eso que lo que se ilustra aquí. Estos caballeros ganaron su posición únicamente a través del poder, no de la sangre o la influencia obtenida durante generaciones. Como símbolo de su superioridad, todos los miembros de los guardianes imperiales recibieron armas y armaduras de clase leyenda. El mejor equipo, manejado por los mejores luchadores, creó un tremendo efecto de sinergia, dando a este equipo de 100 más poder de combate puro que toda una división. También se les garantizó el mejor trato en el imperio. Cada uno de ellos era un oficial militar de alto nivel, y en misiones especiales, se les otorgaba al menos la autoridad de un coronel del ejército. Eran el orgullo de los militares y la mayor fuerza de todo el imperio. Así que el imperio tenía, en esencia, 4 divisiones militares. Cada una de ellas solo podía ser dirigida por aquellos con un talento convincente para el puesto. Necesitaban ser reconocidos como los más fuertes por cualquiera que los viera. ¿Cómo probaron esto? Por duelos de rango dentro de las divisiones. El sistema permitía a los miembros de menor rango desafiar a sus superiores, bajo el arbitraje de un tercero, y estas clasificaciones estaban, por lo tanto, en un estado de cambio constante. Los duelos tenían que satisfacer algunas condiciones, por supuesto, antes de ser aceptados. Estaban prohibidos durante las maniobras militares y se requerían testigos para certificarlos. Además, si desafiabas a alguien y perdías, tenías que esperar un año antes de montar otro desafío. Lo mismo sucedía si matabas a tu oponente, pero al defensor de mayor rango se le permitía matar a un retador sin penalización, por lo que esta competencia no era algo en lo que te embarcabas a la ligera. En cierto modo, esta fue la encarnación definitiva del credo de "el poder hace lo correcto" del imperio, subyugar a tu oponente con una fuerza abrumadora.
El hecho de que los guardianes imperiales vieran un sinfín de posibles nuevos miembros desafiando su entrada, demostró que este ideal imperial estaba grabado en los corazones de sus súbditos. Por lo tanto, los rangos dentro de las Fuerzas Armadas estaban estrictamente definidos, pero Ghidorah no contaba en esta jerarquía. Ocupó una posición única en el reino, tratado como una especie de extranjero no imperial por el imperio. Los nombramientos de los guardianes imperiales fueron deliberados por un panel del que Ghidorah no formaba parte, y el comandante de cada división fue elegido de la lista de guardianes. Cada vez que uno dimitía, se elegía un reemplazo de este grupo de 100. Cualquiera que quisiera ascender entre los guardianes tenía las mismas oportunidades, por lo que aquellos con habilidades reales no quedarían enterrados bajo las masas. Eran libres de perfeccionar sus poderes, esperando en silencio la oportunidad de emerger en el centro de atención. Designado a la cima de los guardianes estaba el mariscal, mientras que las 3 personas debajo de ellos eran los 3 generales de los guardianes. Automáticamente te convertías en mariscal si alcanzabas el puesto número 1 en el orden jerárquico, mientras que los generales de los guardianes eran nombrados por un comité formado por el emperador, el actual mariscal y Ghidorah. Después de todo, se necesitaba más que fuerza bruta para dirigir una fuerza militar. Aún así, cualquier general que se convirtiera en comandante de división siempre sería el miembro más fuerte de su división, ya que, por definición, todos los que sirvieran en una serían más débiles que un caballero imperial. Para los observadores externos, el mariscal y sus generales estaban en la cúspide del imperio, y si los guardianes imperiales recibieron equipo de clase leyenda, este cuarteto, naturalmente, tenía que poseer algo aún mejor. Estos eran los tesoros escondidos más grandes del imperio, el equipo más potente, usado para reprimir a otras naciones en la antigüedad, equipo de clase Dios, en otras palabras. Poseer múltiples ejemplos de equipo semimitológico significaba literalmente que estabas apoyando la dignidad misma del imperio. Esto era lo último en armamento y armadura, elementos que una persona promedio ni siquiera podría tocar. Se decía que uno necesitaba tener ciertas capacidades para recogerlos, solo cuando el equipo te aceptaba, se decía, desataría su verdadera fuerza. La mayor potencia, respaldada por lo último en equipo. Verdaderamente eran invencibles, la roca fundamental sobre la que se construyó el imperio. Y entonces, algo cambió en el imperio. Por primera vez en décadas, un comandante perdió un desafío de clasificación, y con eso, la colosal responsabilidad de mantener la desorganizada división compuesta como una fuerza coherente. Fue derribado por un hombre que había hecho un ascenso verdaderamente histórico a través de las filas, habiéndose alistado por primera vez hace apenas un año, derribando a un luchador experimentado tras otro sin una sola pérdida. Ahora el joven se encontraba en uno de los picos más altos del imperio. Su nombre era Yuki Kagurasaka, y con su ascenso, el ritmo de los acontecimientos humanos se dispararía a toda velocidad. Fin del intermedio.